Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este vídeo en el que voy a explicarles un poco cómo estamos llevando la posición de una de las principales acciones de la cartera de First Principal Fund. Es decir, la misión de este vídeo no es tanto que ustedes vean si hemos comprado o no hemos comprado, sino por qué lo hemos hecho, cuáles son las razones, qué estamos viendo, cómo estamos gestionando la posición, etcétera, con el objetivo de que ustedes aprendan, o más que aprendan, interioricen, vean cómo lo estamos haciendo y bueno, como suele decir o solía decir Steve Jobs, pues vayan conectando puntos. Al fin y al cabo nosotros hemos aprendido de escuchar a otros, ver cosas que nos gustan, ver cosas que no nos gustan. A lo mejor ustedes no están de acuerdo en esto que hemos hecho, pero bueno, compartimos un poco nuestra visión. También el feedback de ustedes nos ayuda, así que bueno, eh, espero que les aporte valor. Para aquellos que no conozcan Evolution Gaming, básicamente es un proveedor de juegos de casino online. Es decir, dentro del casino online podemos identificar tres agentes. Están los usuarios, que son los que juegan a los juegos, el operador, William Jeep, 365, Bet365, etc. Y los proveedores, que son los que proveen los juegos a los operadores para que los usuarios jueguen a esos juegos, básicamente. Entonces, ese es un poco el contexto. La compañía ha caído muchísimo por un montón de noticias, ciberataques en Asia, problemas regulatorios en Europa, una serie de litigios que tuvieron con un competidor, etcétera. Y bueno, se ha puesto bastante barata en nuestra opinión. Está ahora mismo cotizando tras la subida de ayer del más 8%, creo que cerró, a unas 11-12 veces EV Free Cash Flow. Y bueno, nosotros empezamos posición a unas 10 veces Free Cash Flow, más o menos. Y no empezamos con todo, no nos gusta empezar las posiciones con todo, salvo que veamos algo único e irrepetible, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hermes con Constellation Software. Pero en el caso de Evolution pensamos que esto iba a continuar hasta que no se viera un cierto crecimiento y demás. Creemos que es el catalizador. Aunque como hemos visto con Tarrasite de recompras, pues el mercado se lo ha tomado bastante bien. Entonces, bueno, empezamos con un 3% de la posición. Recordad, importante, el fondo como tal, nosotros como asesores lo que queremos es tratar de tener entre 20 y 30 compañías y poco a poco ir concentrando, por así decirlo, en aquellas ideas que nosotros creemos que son las mejores y las que más conocemos, tenemos algún tipo de ventaja competitiva como tal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nosotros compramos una posición al 3% de la cartera y de repente anuncian 2 billions en recompras con 300 millones que piden con un crédito básicamente para no comprometer la caja porque tiene cerca de 1 billion en caja y esta empresa genera cerca de 1,1 billions en free cash flow, ya quitado ya el capex de crecimiento incluido. Entonces tienen 1,1 billions, que es básicamente a estos múltiplos 10% de la capitalización como tal. Entonces, claro, nosotros previamente hacíamos los cálculos de recompras con 1 billion, básicamente. Recompraban más o menos el 10% de la empresa al año si seguía a estos precios. ¿Qué ocurre? Que de forma muy agresiva y contra todo pronóstico, la verdad, deciden aumentar a 2 billions. O sea, nosotros sabíamos que iban a recomprar porque hemos analizado mucho a Kenneth Duff, que Kenneth Duff es un super billonario estadounidense que entró en la compañía hará un año más o menos. Empezó poco a poco comprando acciones hasta que ahora tiene el 30% de las acciones en circulación. Entonces, claro, esta persona, nosotros creemos que si está comprando es por algo y viendo su track record pasado en otras compañías tabacaleras y demás, era muy dado a impulsar recompras de acciones como tal. Entonces, nosotros creíamos que iban a venir estas recompras de acciones en algún momento. Vinieron, quitaron el dividendo, que era algo que nunca habían hecho, el payout del 50%, y nosotros estimábamos que iban a recomprar todo el free cash flow como nos habían dicho, todo lo que iban a generar. Entonces teníamos ese 10% de TIR más o menos que nos daba simplemente recomprando. Sin embargo, ayer se dio la noticia de que no iban a ser 1 billion, sino que iban a ser 2, cosa que nos parece una masterclass absoluta cuando no tienes necesidades de reinversión, no puedes invertir más ya. O sea, para que ustedes lo entiendan, un estudio puede dar operación a muchos países, menos en una sección concreta que es Estados Unidos, que sí que tienen que tener un estudio por cada estado, algo que me parece maravilloso en contra de lo que piensan otros inversores. Pero tiene mucho apalancamiento operativo, entonces tú no necesitas grandes cantidades de CAPEX para crecer. Entonces, si 135 millones incluyen el CAPEX
Por tanto, tienes 1 billón en caja, generas 1 billón al año, tienes la caja muerta de risa que no vas a hacer nada porque no vas a hacer ningún tipo de adquisición porque tienes el 60% de la cuota de mercado. En RNG es otro tipo de juego diferente al Live Casino, que básicamente el Live Casino, por poner un poco de contexto, es un croupier en vivo haciendo todo, y el RNG es básicamente un ordenador con un algoritmo, ¿no? Y ellos se dedican principalmente al Live Casino y RNG como su pata nada, menos interesante. Vale. Vemos eso. Quitan el dividendo, lo único que les queda es recomprar, porque el M&A de media destruye valor. Entonces, lo que queda es recomprar. Han recomprado, han dicho que van a recomprar 2 billions. Entonces, claro, ¿qué hicimos nosotros? Tras la subida del 11%, cayó un poquito y se puso un -7, aprovechamos y compramos, o sea, aumentamos la posición hasta el 4%. Y ustedes pueden decir, ¿pero qué hacen aumentando una posición al 4%? O sea, ¿cómo aumenta la exposición en cartera si literalmente ha subido? O sea, la lógica es como comprar cuando cae. No necesariamente, porque, y esto es algo que hemos aprendido y algo complicado, ya que normalmente si inviertes en buenas compañías para subir y vas a tener, o sea, si quieres tener más de esa compañía, pues vas a tener que comprar a un precio superior del que compraste inicialmente. Sin embargo, y aquí lo importante es que si me aumenta la certidumbre, a lo mejor la empresa está más barata que ayer. Y para mí, antes de que anunciaran los 2 billions, la compañía valía X, pero cuando tú me anuncias 2 billions de recompras, automáticamente tengo más certidumbre de cuánta TIR me vas a dar. O sea, me maximizan la TIR, básicamente. Entonces, aumentamos exposición por eso, pero adicionalmente, y esto es lo más importante, nosotros reflexionamos y pensamos lo siguiente. Al fin y al cabo, si que baje la acción, o sea, que suba la acción es bueno, nos beneficia porque básicamente obtenemos la rentabilidad. Maravilloso. Sin embargo, si cae también nos beneficia. Y tú dirás, ¿cómo que te beneficia que caiga la acción? Yo como inversor quiero que suba. Sí, pero sí. Si mantenemos el beneficio constante, imagínate que no crece, que es algo que la gente pues está estimando el mercado, que no va a crecer mucho. Y nosotros, como nos gustan hacer las valoraciones conservadoras, pues también estimamos que hay un escenario en el que ponemos que no crece. Vamos a poner que no crece, 0%, cosa que me parece imposible porque Estados Unidos crecen al más 20% sin efecto de divisa. Y no ha crecido porque Asia y Europa han tenido esos problemas externos a su operativa como tal, a lo que viene siendo el producto. Entonces, claro, poniendo que no crecen los beneficios, cuanto más caiga la acción, o sea, el downside me protege. Cuanto más caiga la acción, más rápido me crece el free cash flow por acción. Y tú dirás, ¿cómo es esto posible si no están creciendo? Básicamente el free cash flow por acción se compone del free cash flow entre las acciones de circulación. Si tú me bajas el precio por acción, puedo recomprar más acciones con el mismo dinero. Entonces, acelero ese free cash flow por acción a un mayor ritmo. Entonces, viendo este escenario, queremos aumentar nuestra exposición porque si sube me beneficia, porque de cierta forma se materializa la inversión, y si cae me beneficia porque cada día estará la empresa más barata, porque ese free cash flow por acción aumentará y contra el market cap correspondiente pues habrá un múltiplo menor, o sea, se pone cada vez más barata. Entonces ese es el movimiento que hacemos y por el que aumentamos la exposición, porque si sube bien y si cae maravilloso, porque aunque no crezca me aceleras el free cash flow por acción, que igualmente nosotros creemos que va a crecer. De hecho, o sea, recomprar 2 billion a precios de 700 más o menos es recomprar el 16% de la compañía. Y eso es una TIR del 16% anual. Que si no se traslada básicamente en un crecimiento del precio, el múltiplo es el que cae. Entonces cada vez se pone más barata la acción y cada vez puedes recomprar más y retornar mejor al accionista. Por eso me parece que los 2 billions de acciones, o sea, la recompra de 2 billions, me parece una obra maestra. Y de hecho tengo por aquí este libro que me estaba leyendo recientemente, justo antes de que se lo estaba releyendo, justo antes de que hicieran lo de los 2 billions, y que es de Outsiders, los 8 mejores SEO prácticamente de la historia. Y los dos primeros, que es lo que he leído hasta lo empecé hace unos días, se caracterizaban por hacer recompras oportunistas de forma muy agresiva, pero muy, muy agresiva. Hubo uno incluso que yo creo que recompró en torno al 70% de la empresa, 80 o 90 incluso, en muy poco tiempo, porque la acción cotizaba muy barata. Entonces, bueno, esto me parece una masterclass absoluta porque tienes 1 billón
muerto de risa en la caja, generas caja por un tubo y prácticamente imposible que no la generes porque eres el líder de mercado. Y encima, un competidor prácticamente se quita de la ecuación y te va a tener que pagar una indemnización por difamación. No sé, situaciones que hacen que considero que la empresa matemáticamente es prácticamente imposible que quiebre, salvo que de repente la gente deje de jugar a su juego y ellos son los mejores haciendo juegos. Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, la mejor decisión es recomprar acciones y cuando estás extremadamente barata, me parece una masterclass absoluta de cómo gestionar el capital y de cómo aumentar el valor para el accionista. Así que, bueno, por eso hemos aumentado la exposición, porque hay un insider comprando muy fuertemente, porque generan caja por un tubo, porque el downside nos beneficia, aunque suene contraintuitivo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Te dejo en la descripción, o sea, más que la descripción, en el siguiente tweet, un vídeo profundizando un poquito más en Evolution Gaming y en otras dos empresas más que están en la cartera de First Principal Fund. Si te gustan este tipo de contenidos, más del día a día, reflexivos y demás, de lo que hacemos, déjanos un comentario, dale like, retuitea. Y bueno, espero que te haya aportado valor. Y sígueme para no perderte contenido de este estilo. Y como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.